traduce. Pero de Aztec, por ejemplo, hay un libro, no me acuerdo yo cuál es el nombre de él, está en la colección de Wallace Stevens, que da toda suerte de detalles, cómo fue, cuántos cayó, había 14 hombrecitos dentro. Este era el ovni que yo les dije que no pusieron abrirlo. ¿Saben cómo lo abrieron? Cogieron un tronco de un pino y empezaron a boom de frente contra una de las ventanillas, ¿verdad? Hasta que por fin cascó la ventanilla y por ahí metieron la cabeza y vieron una pila de botoncitos y metieron una rama de pino, le empezaron y al abrir el pino se desgajó como si fuera una naranja, el ovni aquel. Pudieron entrar, etcétera, etcétera. Es un libro así de gordo, lo que le costó a este hombre. Y en ese ovni, por ejemplo, en concreto en ese ovni, ¿qué se sacó de ahí? Yo tengo una lista como de 15 inventos que hay copiados de ese ovni, probablemente del de Roswell. El que yo recuerdo mejor, dos, fue la fibra óptica, porque vieron que había, si me pongo a contar el caso, no acabo, por eso mejor vamos a dejarlo. Pero bueno, de ese hombre nada más, era la fibra óptica, y el hombre que era un niño muy chiquito, estaba con sus padres buscando ágatas, y hace como unos 5 años o así, lo llevaron en helicóptero para ver si recordaba, que ahora tiene ya como 50 años así, y sí, se recordó de cosas diciendo aquí estaba, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que sacaron de ese ovni en concreto fue el láser. También vieron que había una cosa que la disparaban y le ponían una cosa y no hacía nada. Bueno, como les digo, hay para cada caso de los que yo les hable, hay para hablar horas. ¿Qué más cosas se fueron viendo? Pues empezaron a darse cuenta, vino la era de las mutilaciones, que se llevaban animales y que a los animales pues que les cortaban cosas. Y entonces los que andábamos en esto, pues estábamos a la última. Yo un día me acuerdo que oí muy temprano por la mañana, en la cama, que esto era en la isla de Puerto Rico. Había habido, pues por la noche, cogí el coche a toda velocidad y me fui, como Puerto Rico es una isla muy pequeña. Pues una hora y pico estaba en la mitad de la isla. Desde un alto vi una vaca, yo solo, tumbada en blanca y negra en la mitad de una pradera. Me costó un trabajo tremendo llegar a ella. Vi, la estuve mirando, le habían cortado. Yo no sabía que la vaca estaba muerta, podía haberla matado un cazador, no, pero yo ya me sospechaba de lo que era. Le habían cortado el borde de la nariz, creo, ya no recuerdo bien, porque miren, muchas de estas cosas han pasado 30 años y 40 años. Yo tengo 87 llevamos, pero aquí está. Y le habían cortado esto, creo que las ubres, cosa que hacían muy normalmente, y yo me acuerdo que traté de abrir la boca, pero ya estaba un poco rígida, y no le pude abrir la boca, pero me dio la impresión de que también le había gustado la lengua. Bueno, luego me enteré lo que había pasado aquella noche, de allí me fui a otro sitio, y a un pobre hombre le habían matado no sé cuántos animales. Y en aquella misma noche, lo perseguí todo el día, para ver dónde estaba, y lo fui a encontrar en otro pueblo, en el funeral de su hermano. El hombre estaba cabreadísimo. Yo le empecé a hablar y me mentó la madre. No quería saber nada de hombre ni nada. Hasta que yo ya, para despedirme, le dije, mire, es que estos animales suelen cortarle, a veces llevarle una parte de... Cortarle. A usted no le pasó nada. Él no me decía nada. Cuando yo le dije, es que le cortan, reaccionó inmediatamente y me dijo estas textuales palabras. Él, entre las cosas que le habían llevado, porque él tenía un berraco, un cerdo sin castrar, una novilla, tenía 1 o 2 cabras, todas se los había matado. Y ahí estaban, yo estuve en el corral donde él las tenía. Y le dije, a veces les cortan, reaccionó y dice, a mi berraco le llevaron los huevos. Así me dijo. Y ustedes saben que los berracos tienen unos aparatos bastante llamativos, ¿verdad? Y eso a él, cuando ya me dijo aquello, yo ya no quise saber más, ya me convencí de que realmente aquello era una muerte. Además, allí ese día me pasó alguna otra cosa rara. Yo te conté lo del perro negro, aquel que me pasó, porque los perros negros tienen mucho que ver con esto. Bien. ¿Qué más cosas, qué más eras siguieron viniendo? Es decir, que el fenómeno iba evolucionando, íbamos dejando atrás cosas, y luego
vino, por ejemplo, ¿se relacionan con las autoridades o no se relacionan con las autoridades? Sí, algunos que sí, otros que no, y por aquí, por allá. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Holloman? A ver, levánteme la mano. Holloman, ¿le suena a alguien? A nadie. Holloman es una base, también allá de Nuevo México, donde un día se bajó un platillo, bajaron dos hombreritos y fueron caminando hacia el sitio donde estaban los militares, esperándolos, ¿verdad? Y subieron arriba y tuvieron una larga conversación, y ahí quedó hecho un trato, ¿verdad? Los ingleses tuvieron el mismo fenómeno en un sitio que estos días precisamente han hablado de él en la televisión, no sé por qué, que se llama Rendlesham, o se llama también Benuores. Ahí se bajó otro platillo en la mitad de un bosque, en una base aérea, vinieron dos hombrecitos, salieron pum pum y estuvieron hablando con los comandantes ingleses, y allí también hicieron sus tratos. De modo que conectados con las autoridades, hace años que están conectados y que tienen tratos con las autoridades. ¿Con qué autoridades? Bueno, lo veremos luego más tarde. ¿Qué más siguieron? ¿Qué más cosas hubo en la trayectoria esta del fenómeno ovni de la historia? ¿Cómo fue evolucionando? Hubo gente pues que se quedó en eso y siguen todavía buscando por aquí, buscando. Y ya les digo, cuánta cosa ustedes se imaginen del fenómeno ovni ya ha sucedido, las cosas más tremendas. Por ejemplo, creo que lo cito yo en el libro al hombre que lo cerraron por la mitad y le dejaron caer la mitad de arriba, encima de un coche, le rompió el parabrisas y les cayó encima, y algunos dirán, eso solo inventa usted. No, yo hablé con la mujer, con el hijo del muerto, ¿verdad? Y él estaba tan emocionado todavía que no me lo pudo contar, y se lo dejó a su mujer, y la nuera del muerto fue la que me lo contó, y luego con el jefe de la policía, porque metieron presos a los 4, creyeron que habían atropellado a aquel hombre, pero la mitad de abajo de aquel hombre estaba a 3 kilómetros, de modo que eso es una broma mala leche pura es eso. ¿Y por qué? Porque tiene muy mala leche, algunos, vamos a hacer enseguida la distinción. Eso es, de eso, ¿a qué? Pues a curar a un niño en las afueras de Río de Janeiro. Un niño con cáncer muriéndose, bajan dos tipos en el jardín de la casa, suben vestidos de blanco y lo curan. Un caso de los clásicos. Y Magdalena y yo conocemos a algún policía que estaba en silla de ruedas, ex policía, y en silla de ruedas, se lo llevaron para arriba al bajón y estaba hablando con nosotros así, normalmente. Claro que en aquella casa habían llevado a todos, al hijo y a todo el mundo. Y al niño lo hacían, cuando andaba con ellos, cuando estaban ellos ahí, lo hacían pasar a través de las paredes, y él pasaba a través de las paredes. Y alguna vez lo hacía normal, porque andaba con ellos, estaba como en otro. Cuando entra uno en esos mundos, como que se sale un poco de... Y una vez ellos se marcharon y lo dejaron él, ya le dijeron para despedirse, para coger su aparato, que lo tenían allí cerquita a un puente. Y el muchacho pues dijo, no, yo voy con ellos o para despedirlos, y quiso salir, como siempre, a través de la pared, y se pegó un porrazo tremendo. Y cuando... casi lloraba y decía, desgraciados, que me engañaron, porque ya estaba fuera del... Igual que... Y ahora paso de esto a un fenómeno paranormal, porque es la misma cosa, como veremos si es que lo vemos, porque le va a dar una impresión de desorden tremendo. Es que esto es un caos. Es decir, que el que le diga a uno, dime, como le dijeron a un premio Nobel, y me estoy yendo de un sitio para otro, tiene uno demasiadas ideas adentro. A un premio Nobel vinieron, esto es una realidad, que había inventado, me parece que era, no sé qué, cuántico, ¿verdad? Un gran físico, estos que viven como en otros, estos que hacen las fórmulas bárbaras, que no la entienden más que ellos. Y le dijeron, explíqueme, un periodista rápido en Estados Unidos, en 5 palabras, ¿qué es la mecánica cuántica? Y él lo miró así, en 5 palabras, la mecánica cuántica. No, se lo voy a decir, le dijo, en 3, y se lo dijo en inglés. Go to hell, váyase al infierno. Y yo me dejó esta marcha. ¿Cómo le voy a explicar yo a usted en 5 palabras una cosa que a mí me ha costado toda la vida y que es complicadísima? Es esa gente, porque ahora vivimos en una época en que todo tiene que ser toda velocidad. Y no, si uno quiere saber algo de una cosa, tiene que sentarse, y tiene que trabajar, y tiene que leer, y tiene que tener paciencia, y tiene que equivocarse, porque a mí también me han metido en el libro mío, La amenaza extraterrestre, sí, ahí me metieron algún gol, pero hay gente que por no equivocarse nunca hacen nada. Hay gente que, pero no,
prefiero equivocarme, pero hacer cosas. Y cuando ya veas me equivoqué en esto, pues se retira esa cosa. Pero avanza uno por lo menos. Bien. De modo que estamos en la fase esta de evolución del fenómeno, contacto con las autoridades. Y sí, hace mucho tiempo que hay contacto oficial con las autoridades. Ahora, ¿qué tipo de contactos son? Este que les dije fue elemental, con los militares, que son los que siempre se han interesado por lo que pasa ahí, como siempre con una mentalidad un poco troglodítica, pues era para hacer armas, y de hecho han hecho muchas armas, porque ahora tenemos armas terribles, que no conoce la ciencia oficial, y en eso se molesta muchísimo la ciencia oficial, porque no las conoce. Y poco a poco, algunas de esas grandes inventos que hay han ido apareciendo. Por ejemplo, en Irak se ha usado, muy probablemente uno de los aviones se llama el Stealth Bomber, aviones secretos, misteriosos, que no hacen ruido ya casi, y grandísimos, ¿verdad? Y porque usan ya antigravedad, o usan unos motores que no son ya los convencionales, pero claro, eso no les toca a nadie, esos motores. Bien.